Saludos estimados alumnos, bienvenidos a esta segunda clase de sistema de encendido y hoy vamos a ver la primera generación del sistema de encendido, también conocido como sistema de encendido convencional o sistema de encendidos por platino condensador, que fue la primera generación de sistemas de encendido. Y bueno, es un sistema muy antiguo, ya muy viejo, ya no se ocupa actualmente, se descontinuó más o menos a finales de los 80s, principios de los 90s. Ya se dejó de producir este sistema de encendido porque era poco eficiente debido a que era un sistema completamente mecánico, pero se conservan los principios de funcionamiento. Es por eso que lo vamos a ver. Les voy a explicar de manera rápida cómo funcionaba, cómo funciona, para poder entender las siguientes generaciones. Y bueno, pues aquí tenemos unas imágenes de cómo era el sistema de encendido convencional. Primeramente tenemos aquí nuestro distribuidor, el cual, bueno, pues tiene la carcasa o el housing principal, que es donde se alojan todos los elementos mecánicos móviles. Este es estático, va fijado al motor, va introducido en un hueco en el motor, y en la parte de abajo se ensambla este piñón, que es el eje interno que mueve una leva y mueve los platinos, o abre o empuja los platinos. Este eje va conectado en la parte inferior al cigüeñal y tiene una relación de giro de 2 a 1 por cada ciclo de trabajo, es decir, que por cada 2 vueltas del cigüeñal, este eje da una vuelta, lo que significa que en una vuelta de este distribuidor se producen tantas chispas como cilindros tenga el motor. Si el motor tiene 4 cilindros, en una vuelta se producen 4 chispas. Si tiene 6 cilindros, en una vuelta se producen 6 chispas. Y si tiene 8 cilindros, en una vuelta se producen 8 chispas. Y bueno, nuevamente, por cada 2 vueltas del cigüeñal, el distribuidor da solo una. Tenemos el housing, como les decía. Tenemos el diafragma de avance de vacío, el cual hace avanzar el plato portaplatinos en sentido de avance en función del vacío que hay en el colector de admisión. Y en la parte interna tenemos los contrapesos o avance centrífugo, el cual va a hacer avanzar el plato portaplatinos en sentido de avance en función del régimen o de las RPMs del motor. También tenemos el condensador, o también es un capacitor que absorbe los picos de voltaje. Tenemos los platinos como tal, tenemos un rotor y la tapa, ¿ok? Y aquí tenemos una imagen de cómo es. También acá tenemos nuevamente, tenemos el eje. Este es el eje que se mueve en la parte interna del housing, del distribuidor. En este caso tiene 4 picos porque tiene 4 cilindros. Tenemos aquí una especie lo vamos a llamar como muelle. Este es un muelle, y este que está aquí es un brazo que siempre tiende a pegarse aquí. Siempre tiende a estarse pegado o a pegarse, pero la leva la va a tender a empujar en ciertos momentos. Aquí le llaman martillo, pero sí es como un brazo que siempre tiende a pegarse. Tenemos acá el condensador y vamos a ver cómo funciona. Vamos a tener básicamente en el sistema de encendido 2 circuitos, y lo vamos a tener desde el encendido convencional hasta el encendido computarizado de última generación. Vamos a tener 2 circuitos. Uno le llamamos circuito primario y a otro le llamamos circuito secundario. El circuito primario es básicamente todo por donde circule un bajo voltaje. ¿Cuánto? El voltaje de batería o voltaje de alternador. En este caso de 12.5 a 14.5 volts. Ese va a ser nuestro bajo voltaje.
y vamos a tener los elementos que conforman el circuito primario, pues obviamente la batería, que es la fuente, el switch o el interruptor de encendido, la bobina, pero dentro de ella hay un embobinado primario, el cual es el que pertenece a este circuito, el condensador, los platinos y el cableado de conexión. Todos esos elementos son los que conforman el circuito primario, un circuito donde circula un bajo voltaje. Y por otro lado tenemos un circuito secundario, que es donde va a circular el alto voltaje, es decir, ese voltaje que se induce en la bobina y que me produce un alto voltaje para producir la chispa, el cual, bueno, pues es la bobina también, pero en su circuito o en su devanado secundario. La tapa del distribuidor, el rotor o escobilla, los cables de las bujías y las bujías. Estos son los elementos del circuito secundario por donde circula un alto voltaje. Principio de operación. Antes de empezar con el principio de operación, necesito mostrarles cómo está constituida la bobina. La bobina básicamente es el corazón del sistema y bueno, es un transformador que va a incrementar el bajo voltaje, el voltaje de batería a un alto voltaje gracias a dos devanados o a dos embobinados. Un embobinado que es de pocas espiras. ¿Cuántas? Aproximadamente 100 espiras, que es como la que vemos aquí, que está encima del devanado secundario. Este devanado primario es por donde va a circular un voltaje bajo, el voltaje de batería. Es decir, aquí vamos a tener, le va a entrar corriente positiva, por aquí le va a llegar positivo, y por acá le va a llegar negativo. Al momento de que se cierre el circuito, va a fluir electrones por aquí, va a crear un campo magnético, se va a crear aquí un campo magnético concentrado en el núcleo. Pero al momento de que se le quita la tierra y desaparece el campo electromagnético, se induce una corriente en un circuito secundario, el cual este circuito secundario va a tener una relación de vueltas de 10 a 1. De 10 a 1, entonces vamos a tener aquí alrededor de 1000 vueltas. 1000 vueltas en un cable más delgado, en el cual va a estar unido en el cable positivo por un extremo y el otro va a ir a tierra. En este caso este va a ir a tierra debido a que pues aquí donde se va a descargar la corriente. Ok, entonces ese es el principio de funcionamiento de nuestra bobina. Es un transformador el cual consta de dos embobinados, dos devanados, que es un cable enredado alrededor de un núcleo de chapa magnética. En este caso dos, uno de menos vueltas y uno de más vueltas, uno de 100 y uno de 1000, teniendo una relación de 10 a 1. Y bueno, pues ese es el corazón de nuestro sistema. Entonces vamos a tener dos devanados, un primario de bajo voltaje, un secundario de alto voltaje. Y bueno, el principio de funcionamiento dice así. Dice, al momento de introducir la llave y girar la llave del switch, la bobina se alimentará de corriente positiva. Es decir, el switch controla el paso de positivo procedente del positivo de la batería hacia el devanado primario de la bobina. Es trabajo de los contactos de los platinos abrir y cerrar el paso de tierra. Es decir, los platinos van a ser un interruptor colocado en el polo negativo para controlar el paso de tierra hacia el primario de la bobina para energizarla y cortar el paso de corriente. Al cortar el paso de corriente en el primario se produce un colapso del campo magnético, produciendo una inducción. Esta inducción se transfiere al devanado secundario y produce un alto voltaje, el cual sale por el borne central hacia la tapa del distribuidor. Dentro de él se encuentra un repartidor que distribuye la chispa al cilindro en turno
pasando por el cable de bujías y finalmente la bujía. Ok, entonces vamos a explicarlo a través de este diagramita. Ok, y bueno, tenemos aquí nuestra batería, que es pues la fuente de voltaje, teniendo un voltaje de 12.5 volts aproximadamente. Tenemos nuestra negativo a tierra. Ya hemos visto que podemos tener más de un cable a tierra, dependiendo las características del vehículo. Y el positivo pues va a ir prácticamente a nuestro switch en la terminal de BAT. ¿Sale? BAT. Al switch va a ir a la terminal de BAT, que básicamente va a ser el que va a alimentar pues el switch. Y aquí a la salida va a llegar o va a salir un cable que va hacia el positivo de la bobina, hacia el positivo, y que va a ir conectado a la terminal que dice ignición. Ignición, también en algunos lo tenemos como on. Y nada más, me parece. Y bueno, al momento de girar la llave y poner el switch en on o en ignición, le va a llegar corriente a la bobina. Corriente que va a pasar por aquí y va a pasar alrededor de todo el devanado, el enrollamiento, y va a llegar hasta este extremo. Hasta este punto va a llegar la corriente. ¿Por qué? Porque es un conductor. Es un conductor y la corriente va a llegar hasta acá. ¿Vale? Pero vamos a tener aquí en nuestro distribuidor los platinos. Platinos que básicamente son un interruptor de contactos, muy parecido o idéntico al que tenemos al interruptor de contactos, a los contactos de apagadores de luz de nuestra casa. Es básicamente el mismo principio. Un contacto que va a dejar pasar la tierra, el cual pues el distribuidor, por su parte metálica, al momento de estar en contacto con el motor, con el metal del motor, se aterriza a tierra y obtiene tierra a partir de su masa, o obtiene tierra por medio de su masa. Y bueno, al momento de que se cierran la tierra, pues se cierra el circuito y entonces fluye la corriente. Ahora sí fluye la corriente a través del devanado primario, se crea un campo magnético. Vamos a tener acá negativo. Se crea un campo magnético. Esto es en lapsos de tiempo muy cortitos, en milisegundos, por milisegundos. Posteriormente se abren nuestros platinos. Se abren los platinos, se colapsa el campo electromagnético y se induce una corriente de alto voltaje multiplicada por 1000 en el secundario. Recuerden que tenemos una relación de 10 a 1, y si tenemos aquí 100 vueltas, pues vamos a tener 1000 espiras en el secundario. Y si tenemos acá 14.5 volts o 12.5 volts, vamos a poner que 14 volts multiplicado por 1000, vamos a tener 14.000 volts aquí a la salida. Vamos a tener 14.000 volts aproximadamente 14.000 volts, el cual va a salir de aquí, va a llegar al interior de mi distribuidor, llegando principalmente a la escobilla. La escobilla lo va a distribuir a los diferentes cilindros y va a salir por las diferentes torres hacia cada uno de los cilindros. Entonces aquí cabe mencionar algo, que nuestro distribuidor en un mecanismo, en uno solo, van a estar trabajando los dos circuitos, ¿correcto? En la parte inferior de mi distribuidor, en la parte inferior va a estar trabajando el circuito primario, ¿sale? El circuito primario, en el cual en la parte de abajo vamos a encontrar los platinos,
el condensador, el avance centrífugo, el avance de vacío, el plato portaplatinos, los platinos mismos, en fin, todo el mecanismo va a estar aquí en la parte de abajo de aquí de esta línea para abajo. Vamos a tener el circuito primario por donde va a circular un bajo voltaje, y por la parte de la mitad hacia arriba vamos a tener el circuito secundario. El circuito secundario, en el cual vamos a tener la tapa, el rotor, los cables de bujías y las bujías. Aquí va a circular alto voltaje, aquí van a circular los 14.000 volts. Entonces, bueno, pues en un solo elemento se van a estar trabajando los dos circuitos. Y bueno, no va a haber ningún problema de corto o de comunicación de voltaje. El sistema está diseñado de tal manera que no ocurra ese problema. Lo vamos a ver en este otro diagrama, en el cual, bueno, pues nuevamente aquí vemos los platinos. Cuando están separados, tenemos aquí una distancia de separación, pero esa separación de platinos es gracias al empuje de esta leva. Esta leva que tenemos aquí o este piquito, es la leva del eje de rotación, o del rotor, o del eje que va conectado al cigüeñal. Entonces cada que gira y pasa por esta leva, abre los platinos, pero después de que pasa la leva y al momento de que encuentra esta sección plana, pues los platinos se unen, cerrando el circuito. Y bueno, esta es la parte inferior de mi distribuidor, por donde hay un bajo voltaje. Por aquí circulan 12 volts. Les digo, los platinos no es nada más que un interruptor mecánico muy elemental y simple. Pueden ver muchos elementos aquí internos y verlo muy complicado, pero realmente no tiene nada pues nada de sofisticado. Realmente solo es un interruptor, el cual todo está aterrizado a tierra, a excepción de esta parte. Esta parte tiene corriente, todo este elemento es corriente. Por eso está conectado a este elemento, por eso está conectado a el condensador, y por aquí llega, o más bien por ahí le llega corriente procedente de la bobina. Y acá es negativo, esto es negativo, y esta parte es positiva. Entonces al momento de que se cierra, pues el negativo fluye ahora hacia la bobina y ya la energiza. Y bueno, aquí tenemos ya dividido el circuito secundario del primario. Acá tenemos el circuito secundario y aquí tenemos el primario. Es decir, tenemos el circuito secundario de alto voltaje, tenemos aquí la tapa del distribuidor, el rotor, tenemos los cables de bujías y las bujías. Y obviamente, bueno, acá viene nuestra bobina. Nuevamente aquí está representada la bobina como dos devanados. Un devanado primario, que es de pocas espiras y cable grueso, en el cual le llega corriente de un lado, procedente del interruptor de encendido, obviamente procedente de la batería. Le llega corriente, y del otro lado le llega tierra. ¿Tierra de dónde? Procedente de los platinos, en el cual, como les comentaba, todo esto tiene corriente, pero este elemento está aterrizado a tierra. Entonces al momento de que los contactos se cierran, bueno, pues la corriente fluye, la corriente en este caso el polo negativo, se cierra el circuito y circula corriente a través de esta bobina. Porque mientras esto no se cierre, la corriente va a estar aquí, va a estar estática, no se va a mover, no va a circular. Pero al momento que se cierren y que se conecta a negativo, va a fluir la corriente. Pero después de que se abran los contactos, gracias a la ayuda de esta leva, se corta el campo, se corta el suministro de corriente, colapsa el campo electromagnético, y en ese colapso se induce una corriente en el secundario, que es este que está aquí. Si se dan cuenta, están unidos aquí en positivo, está unido un extremo del devanado
a positivo, y el otro va a negativo, que es este negativo que tengo acá, es esta masa que tengo acá. Básicamente ahí va a llegar la chispa, va a salir por aquí, va a buscar por dónde aterrizarse. Si el rotor está apuntando hacia este cilindro, pues va a llegar aquí, y aquí se va a producir una chispa. Ahí se va a producir una chispa, y así secuencialmente en el orden de encendido correspondiente. Y por último, bueno, pues vamos a tener aquí un capacitor o un condensador conectado en paralelo, el cual lo podemos notar acá. Si se dan cuenta, tenemos acá el interruptor. Y tenemos el condensador o el condensador o capacitor conectado en paralelo con el interruptor. ¿Por qué? Porque en ocasiones, o más bien siempre que se produce ese colapso electromagnético, hay un rebote del secundario al primario, siempre, y es un rebote natural, que es un efecto de las bobinas o de los transformadores. Entonces, cuando hay ese rebote, tiende a producirse una chispa aquí también en los platinos, una chispa de menos intensidad que la que se produce en el interior del motor, pero hay una chispa que es un rebote cuando desaparece ahora este segundo campo magnético. Entonces, para evitar que se produzcan chispas en los contactos, se absorbe con ayuda de este capacitor. Este capacitor lo que hace es absorber los picos de voltaje y liberarlos a tierra. Y evitar que estos platinos se dañen por ese arco voltaico, que los mecánicos lo llamaban normalmente flameados. Se flameaban los platinos, que lo que hacía era que se desprendía material de los contactos, haciéndolos más, teniendo menos superficie de contacto. Entonces, al tener menos superficie de contactos, no fluía muy bien la corriente, porque quedaban como cacarizos, quedaban como picados. Entonces, ya las caras de los contactos no eran 100% planas, y la superficie de contacto entre una cara y otra iba disminuyendo, y entonces obviamente aumentaba la resistencia, y el área de flujo de corriente, lo que hacía que fuera pues menos eficiente el sistema. Si podíamos tener 14.000 volts, pues terminábamos teniendo la mitad de voltaje, debido a que pues no hacían bien contacto estos platinos. Entonces, ese era uno de esos problemas de este sistema, que carecía de eficiencia, debido a que todas las partes eran móviles, eran mecánicas, y se tenía que estar dando mantenimiento constantemente. Ya posteriormente la electrónica vino a mejorar el sistema y a evitar estos problemas mecánicos. Pero bueno, básicamente así es como trabaja nuestro sistema de encendido convencional. Un circuito primario, un circuito secundario, una bobina que tiene dos devanados, y los platinos son un simple interruptor a tierra. La chispa se produce al momento de abrir los contactos, y el capacitor absorbe los picos de voltaje. Y bueno, eso sería todo de la clase de sistema de encendido convencional. Cabe resaltar también que en este sistema de encendido, los avances de encendido eran por vacío y centrífugo, ambos en sentido de avance. Es decir, en este sistema no había un sistema de retardo, o que digamos ahora regresara la chispa, o la regresara hacia el punto muerto superior por altas revoluciones. No había. Estos solamente eran sistemas de avance, es decir, hacían el avance lo más alejado del punto muerto superior, en sentido contrario a las manecillas del reloj, llevando la chispa lo más atrás que se pudiera, de 0 a 40 grados antes del punto muerto superior.
pero nada más era avance, no había sistema de retardo. El sistema de retardo ya se implementó en sistemas de encendido electrónico, y también habían sistemas como Volkswagen que tenían sistemas de avance y retardo por vacío también. Pero bueno, en estos sistemas solamente había avance, lo que hacía que también fueran menos eficientes. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video, donde les explicaré cómo funciona el encendido electrónico. Nos vemos a la próxima.